Querido Andrés Oppenheimer, te saludo desde Torreón, Lerdo, toda la comarca lagunera, bueno, con mucho cariño en esta colindancia de Coahuila, de Durango, del río Nazas, que ya está más seco que mi cerebro. Desde aquí, con mucho cariño, te saludo. ¿Cómo estás, mi querido Andrés? Bienvenido. Hola Fernanda, gusto en saludarte. Un ¿Qué tal la abrazo bienvenida? a todos. No, inmejorable, inmejorable. Te cuento que aquí, Inmejorable. en esta otra comarca, en Estados Unidos, estamos viviendo momentos muy moviditos políticamente, porque como habrás escuchado, Sí. mañana anunciaría su candidatura el expresidente Trump. Ay, Dijo que va a ser un anuncio muy importante mañana, sus asesores están diciendo que va a anunciar mañana mismo. Y bueno, eh, Fernanda, muchos demócratas están felices porque dicen que Trump ha probado ser un espantavotos y si se presenta para las elecciones de 2024, una teoría dentro de los demócratas es que es lo mejor que les podría pasar, porque perderían sus rivales, o sea, perdería el Partido Republicano de Trump. Lo cierto, Fernanda, es que a Trump le fue pésimo en las elecciones de la semana pasada, las elecciones intermedias. Muchos, casi todos los candidatos que él apoyó perdieron. Los más loquitos, los que decían que eh, Trump había ganado las elecciones del 2020, los que negaban el resultado electoral por el cual Biden ganó por 7 millones de votos, perdieron casi todos. Y Trump se quedó como el gran perdedor de las elecciones intermedias del martes pasado. Fíjate que todavía no están los resultados finales, pero ya sabemos de que los demócratas no van a perder el Senado. Se pensaba que esto iba a ser una avalancha republicana, que iban a perder los demócratas del Senado. No fue así. Los demócratas van a seguir teniendo el Senado. Y en la Cámara Baja todavía no está resuelto. Lo más probable es que los republicanos sí ganen la Cámara Baja, pero por un margen pequeñísimo de votos. Y eso es, o sea, un, un triunfo enorme para los demócratas, porque fíjate que Obama, por ejemplo, otro presidente demócrata, había perdido 63 bancas en el Congreso en las elecciones ay, intermedias. Bill Clinton, otro presidente demócrata, había perdido 52 bancas en las elecciones intermedias. Y Biden habrá perdido poquísimas, muchísimo menos que eso. Entonces, el titular en todos los medios de Estados Unidos, Fernanda, es que esto fue una gran derrota de Trump, al punto de que el diario Wall Street Journal, que es el diario conservador que apoyó a Trump durante toda su presidencia, sacó un titular el miércoles pasado, el día siguiente de las elecciones, diciendo: Trump es el gran perdedor del Partido Republicano. Y el subtítulo era: ya nos arruinó las elecciones del 2018, del 2020, del 2021 y del 2022. Entonces, Fernanda, la, la reacción generalizada es que esto fue una enorme derrota para Trump. Ahora tú me preguntarás, si fue así, ¿por qué iba a anunciar su candidatura mañana? Y mi teoría, mm, Fernanda, es que lo va a hacer, o va a ser un anuncio muy parecido, porque sabe que se le vienen cargos federales muy serios en contra, que puede ser por algunos de los varios juicios que tiene, por el presunto manejo irregular de sus empresas, por el juicio por una presunta violación que le está haciendo una periodista, por los cargos de haber intentado un golpe de Estado el 6 de enero del 2021. Para mí, Fernanda, que él sabe que muy pero muy pronto se le vienen estos cargos muy serios contra él, y él va a querer defenderse como una víctima de un acoso político y desviar la atención presentándose como eso, como una víctima de un ataque político a sus adversarios, y tratar por ese lado de salvar su vida política. Eh, si lo va a lograr, hoy por hoy, parecería que no. Hoy por hoy, Fernanda, la mayoría de la gente te diría que
quedó tan golpeado por las elecciones del martes pasado que le va a ser muy difícil recuperarse. Pero si me preguntas a mí, yo no lo descartaría, porque ¿cuántas veces lo hemos dado por muerto políticamente a Trump? Acuérdate, desde la campaña del 2016, cuando salió ese famoso audio de Access Hollywood, ¿te Ay, no, acuerdas? sí, no, sí que, Cuando decía ay, que él sí, no, podía no, es que toquetear donde quería a las mujeres y que sí, sí, bueno, sí, sí, o sí. sea, después de eso todos Este es dijimos el muerto a más este hombre no lo, revivido, Andrés. Claro. claro, entonces todos dijimos a este hombre no lo va a votar ninguna mujer. Si no lo vota ninguna mujer, ahí ya tiene 50% menos de votos, nunca va a ser electo presidente y sin embargo lo fue. Y después del 6 de enero del 2021, cuando prácticamente virtualmente pidió un golpe de Estado o trató de hacer un golpe de Estado, también muchos dijeron, este hombre está políticamente muerto, el pueblo de Estados Unidos nunca va a apoyar a un presidente que quiso hacer un autogolpe, y sin embargo, a los 3 meses, ahí estaba de vuelta. Entonces, yo lo doy como, en términos boxísticos, Fernanda, te diría que hoy está en la lona, pero yo no descartaría que se levante. Andrés, me parece importante que pudiéramos comentar en relación a la elección, a la votación de la semana pasada, la, la gran presencia de jóvenes en esa elección. ¿Qué opinas de esto? Sí, fue una gran presencia de jóvenes, la segunda más grande en la historia reciente de las elecciones intermedias, y fue en parte por el tema del aborto, porque estaba en juego en muchos Ujú. estados la posibilidad de que las mujeres puedan elegir qué hacer con sus propias vidas. Fíjate que en los republicanos les fue bien en aquellos estados donde estaba más o menos protegido el derecho al aborto. Pero en los estados en donde no estaba protegido, mucha gente joven se asustó y dijo, ¿cómo acá tenemos que votar demócrata porque quién es el gobierno para decidir qué hacer con mi cuerpo, qué hacer con mi destino? Entonces, ese fue un factor muy grande. Y yo creo que lo más reconfortante de todo, Fernanda, fue el factor de la democracia. Muchos jóvenes dijeron, al margen de las políticas de Trump sobre las armas, sobre sus declaraciones casi racistas, por no decir racistas, contra los mexicanos, contra los inmigrantes, muchos jóvenes dijeron, acá está en juego la democracia, y cuando muchos pensaban de que la gente a la hora del voto no vota fundamentada, basada en temas abstractos como la democracia, esta vez mucha gente se asustó, porque la democracia realmente estaba en juego. Y si se elegían a candidatos, por ejemplo, a fiscales generales de varios estados, porque tú sabes que en Estados Unidos las elecciones no son federales, son estatales, cada estado tiene sus propias reglas. Y si se elegían fiscales generales, o sea, los que van a fiscalizar las elecciones presidenciales del 2024, que niegan el resultado de las elecciones anteriores, hubiéramos dado un paso enorme a una posibilidad de autocracia. Entonces yo creo, Fernanda, que esto fue un gran triunfo de la democracia y Sin lo duda. más probable es que se evite una crisis constitucional en el 2024 y eso son buenísimas noticias. Andrés, me quedé pensando si el ataque al Capitolio en Estados Unidos, orquestado, porque pues eso es lo que parece, ¿no? Por Trump, le bajó votos, le bajó números en las preferencias, en el cariño, en la aceptación, en fin. Yo creo que sí, Fernanda. Yo creo que lo que más le afectó o le está afectando a Trump es el cansancio, la fatiga. La gente está harta Ándale. del escándalo, la gente está harta del escándalo, de las acusaciones, de la conflictividad, de las Ay, sí, que acusaciones se pongan a constantes trabajar. de Sí, Trump contra todo el sí, mundo. sí, sí. Yo creo, yo creo que fue la fatiga de la gente
contra el divisionismo que inspira a Trump. Y es un fenómeno que le puede afectar no solo a Trump en Estados Unidos, sino a muchos políticos en todas partes que viven de la confrontación. Para despedirnos, querido Andrés, y tenemos 40 segundos, tu opinión, tu mensaje sobre la marcha llevada a cabo ayer en México a favor de la democracia. Muy, pero muy importante. Porque el INE, y Fernando, yo lo seguí eso durante muchos años, incluso yo estuve en México, en el entonces Instituto Federal Electoral, ahí en el 2006, en esas elecciones, y el INE para mí, y para muchos, y para la gran mayoría de los amantes de la democracia en México, ha sido la principal garantía de la democracia en México. Y si se pone en peligro al INE, se pone en peligro el futuro de la democracia en México. Lo escribí en el Miami Herald del fin de semana y estoy convencido de eso. Pues te mando un fuerte abrazo, mi querido Andrés, te leeremos. ¿A quién tienes en 5 segundos para entrevista en CNN el próximo domingo? Voy a hablar de esto que estamos hablando ahora. Voy a tener uno de los profesores más estrellas de Estados Unidos, Scott Galloway, un hombre no muy conocido en México, pero en Estados Unidos está en el bestseller, en la lista de bestsellers del New York Times, y es uno de los intelectuales públicos más de moda hoy día en Estados Unidos, especialmente entre los jóvenes. Vas a ver, un tipo muy interesante. Te mando un abrazo, querido Andrés Oppenheimer.